¿Qué es lo que pasa en este tema? Voy a dar algunos tips para entenderlo. Y por favor les pido que estemos muy al pendiente de todo. Para entender de manera sucinta, porque son temas tan grandes que me llevaría, no sé cuál, posiblemente unas 2 horas a analizar este caso. A ver, Dritan Hika es y fungió como el capo de la mafia albanesa. O sea, es el capo di tutti, el jefe de la mafia albanesa del Ecuador. De gran importancia, porque la mafia albanesa es la que controla el mercado de exportación de cocaína en Europa. Entonces, este era un tipazo. Entonces, es capturado en estos momentos en Emiratos Árabes Unidos. Este 26 de mayo es capturado Dritan Hika. Y entonces, frente a esto, lo que existe es la posibilidad de una extradición al Ecuador, que también la está pidiendo España. Entonces va a haber una puja. Si prevalece España, posiblemente es porque en el Ecuador no hacen bien la letra para no traerlo. Porque en el Ecuador no les interesa tener gallos de esta naturaleza aquí, porque pueden cantar. Y si cantan, se van llevando a media humanidad. Por eso lo mandaron a Rubén Cherres, que era el contacto con la mafia albanesa y el contacto con el gobierno de Lazo, y con el contacto con Danilo Carrera. ¿Por qué? Por eso lo mandaron. Entre las cosas que recupera la fiscalía está el celular de Rubén Cherres, y nunca, hasta el día de hoy, 28 de mayo del 2019, quisieron abrirlo, quisieron explotarlo, para saber qué nomás hablaba de maravillas este hombre que estaba colocando ministros en el gobierno de Lazo, que hacía barbaridades, y que Lazo sale queriendo sorprenderlo a todo el Ecuador como que lo han acusado mal y que él es un hombre puro y limpio. Vamos a hablar algo de eso. Pues sigamos con Dritan Hika. Según cifras del Ministerio del Interior, han ingresado solo entre el 2017 y 2023 982 albaneses en el Ecuador. O sea, es una cosa grande, ¿no? Porque Albania tiene que hacer Albania en el Ecuador, y los albaneses, ¿qué tienen que hacer? Porque me digas que vengan migrantes venezolanos, pero 982 albaneses, ellos están en una actividad concreta, que es la organización delictiva dedicada al narco y lavado de activos. En el caso de Hika, él tiene 47 años. Ingresó al país el 26 de noviembre del 2009 la primera vez. La mafia albanesa opera principalmente en Guayas y Manabí, para que tengamos una idea y ubiquemos. ¿Qué otro tema que tenemos que hablar de? Los carteles de México, que son los 6 carteles de México, esos son para el expendio a Estados Unidos. La mafia albanesa trabaja para el expendio a Europa. O sea, no tienen nada que ver. Son mercados que no se disputan, que exporten a Estados Unidos. Los carteles de México pelean por la disputa de mercados acá a través de las mafias del Ecuador. De la información que se tiene de Hika, él trabaja fundamentalmente con Alemania, Luxemburgo, España, Suecia y Países Bajos, o sea, Holanda. Por eso es que por lo que ha hecho en España, España está pidiendo la extradición. Y obviamente para nosotros es muy importante porque la cocaína no sale de España, que ha cometido delitos en España, pero realmente la mayor cantidad de delitos por tamaño y por todo está en el Ecuador. Ahora, aquí me quedaría no sé cuánto tiempo explicándoles la enorme, pero enorme, pues no son 4 ni 5, son 50 por lo menos, o 60 empresas que constituyeron con Rubén Cherres, Dritan Hika, para disimular y lavar activos, poder lavar la plata de la cocaína. Entonces aquí, comenzando por la matriz que fue Osaka Fish, que esto es importante decirlo. A ver, Osaka Fish es la empresa muy importante, porque Osaka Fish fue la que alerta a la policía de que algo estaba pasando. Y la policía crea una unidad especializada de investigación para investigar qué pasaba con Osaka Fish.
Y comienzan a investigar y se dan cuenta que el tema era monstruosamente más grande. Y ahí aparecen los relacionamientos con Drita Jica, con Rubén Cherres, con el gobierno de Lazo, con las autoridades de Lazo, que ya trascendía incluso el tema narcótico y era también el asalto al gobierno, poniendo gente en los principales ministerios y empresas públicas para hacer negocios. Entonces, buscándolo a Jica, se toparon con Cherres y se toparon con una trama de corrupción brutal a policía, de lo cual vamos a hablar. Es un tema bien pesado. Jica obtuvo su primera cédula ecuatoriana en el 2013, registrada en Guayaquil. Ya lo dije, se centraron con Rubén Cherres en la constitución de sociedades dedicadas a la construcción. O sea, dele, disimula el tema y váyase por otro lado. Pero aquí viene un tema que es importante ver que consta en el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción que presidió Fernando Villavicencio y que tuvo información privilegiada, como la tuvo la Posta y otros más, y obviamente la policía, que es la que generó la información, porque ellos lo que hicieron es capturar parte de la información de la policía. Y voy a leer textual lo que consta en el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción con la firma de Fernando Villavicencio. Aquí no estoy inventando nada. Dice, según la información recibida, también formaría parte de esta estructura Dritan Jica, alias Tony. Se presume que él, alias Clavo o Napoleón, y una oficial de policía, alias La Madrina, se encargan de la seguridad de la organización delictiva y de poner personal policial de confianza en las diferentes direcciones para facilitar el tráfico de drogas. ¿Entendieron? La Madrina se enfocaba en poner personal policial de confianza en las diferentes direcciones para facilitar el tráfico de drogas. Y en el mismo documento del Frente Parlamentario Anticorrupción, se menciona que la madrina es Tania Varela, la ex comandante general de policía, durante las presidencias de Lenín Moreno y Guillermo Lazo. ¿Qué tal, mis amigos? Este es el Ecuador. En el caso Pampa, ahí se ve los vínculos de la mafia albanesa con exportadoras de banano, que eran claves para el envío de la cocaína. En enero del 2025, en este año, ya se dictó sentencia contra 14 procesados por delincuencia organizada con fines de tráfico de drogas en Ecuador, en el caso Pampa. Pero en el caso de Dritan Jica, en el caso del argentino Mario Sánchez y el ecuatoriano Carlos García, que ocupaban puestos de liderazgo, y claro, Dritan Jica era el capo, no se pudo juzgarlos por encontrarse prófugos de la justicia. Y obviamente sería de trascendental importancia que aparezcan. ¿Para qué? Para que puedan ellos decir cosas que el Ecuador podría conocer de cómo se articuló esta banda, cómo se articuló Dritan Jica con los funcionarios de gobierno. Porque cuando uno analiza el informe del caso León de Troya, les voy a poner un ejemplo. En el caso del informe del Frente Parlamentario sobre el caso León de Troya, hay alrededor de 200 personas mencionadas. Y después de todo lo que hicieron con el caso Encuentro, solamente sacaron una sentencia mínima contra 2 personas, entre ellos Danilo Carrera y las 98. Nada, naranjas. No pasó nada, comenzando por Lazo, que fue la cabeza de todo esto. En el caso de Dritan Jica, de la información que se tenía y se tiene, lavó en el Ecuador más de 30 millones de dólares. Y entonces, esto es importante verlo para poder entender lo que pasó con él. Pero aquí vale la pena meternos en algo para tener una idea de qué fue, así rápidamente, porque por el tiempo no nos podemos quedar mucho. Yo les puedo dedicar un día, un programa entero al caso León de Troya. Pero voy a citar cosas que son importantes de este tema, que son importantes. Una de ellas, sucede que este caso que la Policía Nacional, en una unidad de investigación de ellos, descubre este caso y hace un informe brutal, que le llamaron León de Troya. Y de pronto, el fiscal que llevaba el caso, el abogado Rubén Darío Valda Zambrano, sucede que
pide el archivo de la indagación, de la investigación, de un caso brutal, pide el archivo, y menciona en el por cuanto el hecho investigativo no constituye delito. Y entonces, mediante este oficio, comparece el 25 de enero del 2022, pidiendo el archivo de la investigación. Y luego, sobre la base de lo que pide el fiscal Balda Zambrano, dice además la fiscalía, o sea, el fiscal Balda, dice que hasta la actualidad, o sea, a esa fecha, 25 de enero de 2022, no han podido obtener elementos de convicción suficientes para formular cargos en contra del denunciado. Y ante esto, el suscrito juez de garantías penales, consta así en el expediente, de la Unidad Judicial Penal de Manta dispone el archivo de la investigación. Colorín colorado y no ha pasado nada. Sucede que nadie entendió esto del fiscal Balda, que ordenó que se cierre la investigación. Dispuso y pidió la cierre de la investigación y el juez la atendió. Como que el juez no lee nada, pues, también. ¿Cómo es que no lee nada? Pues ha de ver pues, el expediente que es gordo, grueso. Y declara el teniente Rodney Rengel, que era parte del equipo de investigación. Esto lo hace en una declaración que la tengo yo. Tengo grabado, porque yo para hablar tengo que tener grabado. Por ejemplo, el informe del Frente Parlamentario contra Corrupción lo tengo íntegro. Esta afirmación de esta entrevista al teniente Rodney Rengel la tengo grabada. Pues yo no hablo en el aire. El teniente Rodney Rengel en entrevista a Ecuador Inmediato indicó que fue la fiscal Diana Salazar la que le dispuso al fiscal Rubén Balda el cierre de la investigación. Y dice el teniente Rodney Rengel que esto lo manifestó Balda en presencia del teniente coronel José Luis Erazo, que era el jefe de la unidad de investigación, y del teniente Esteban Alarcón, obviamente, y también del teniente Rengel. Y colorín colorado, sucede que la fiscal general, para taparlo a Lazo y tapar la corrupción de Danilo Carrera y de Rubén Chérez y de todo el mundo, cierra la investigación. Es el Ecuador. Es el Ecuador. Y cerraron la investigación, que después se reabrió, pero no para tener grandes sucesos. Entonces, para entender lo que pasa en el Ecuador. Pero de esta información, voy a hablar poco, porque por el tiempo quiero dedicarme a cosas también que tengo bastante material de otros lados. Entonces sucede que en este informe del Frente Parlamentario Anticorrupción, Villavicencio denuncia que el 7 de julio del 2021, 7 de julio, fue que concurrieron a la oficina del presidente de la República, la comandante Tania Varela, la madrina, y concurrió con el teniente coronel Erazo, y le mostraron las cartas de las vinculaciones que encontraron en este informe, de las vinculaciones que encontraron con gente del gobierno, cercanas a Lazo, todas las perlas que habían. Y sucede que cayó. Entonces, cayó y se quedó guardada toda la información que le dio la comandante de la policía. Y eso le traía responsabilidades penales a Guillermo Lazo. ¿Por qué? Porque el artículo 422 del Código Orgánico Integral Penal dice que quien conoce del contenido de delitos está obligado a denunciarlos, con mayor razón si es el presidente de la República. Porque esto no es un tema de callar. Y entonces, de esto queda en silencio desde julio del 2021, hasta que aparece el informe, se resucita y se filtra el informe del caso León de Troya. Y con base de esto, Fernando Villavicencio dice que concurrió a Carondelet el 31 de enero del 2023 a las 14:45, 2 horas y 15 minutos de la tarde, con santos pelos y señales. Y que le manifestó al primer mandatario, Guillermo Lazo Mendoza, su preocupación y alerta respecto a los vínculos y actividades que vendría sosteniendo familiares por afinidad y amigos, familiares por afinidad, ahí está Danilo Carrera, y amigos cercanos respecto al manejo de varias instituciones del sector eléctrico ecuatoriano, y de designaciones de funcionarios bajo el supuesto tráfico de influencia que se quedaría aparentemente con la venia de Danilo Carrera y Rubén Chérez Fagioni. Y también le señala todas las otras cosas que había. Y Villavicencio en este informe
manifiesta que el primer mandatario le confirmó la realización de la reunión que tuvo en julio del 2021 con la comandante Tania Varela. O sea, le está confirmando y está demostrándose que Lazo ocultó. Y luego dice que, lo dice Villavicencio, que el presidente de la República deberá dar razones a la propia Fiscalía General del Estado, lo cual es una tomadura del pelo. Pues darle razones a la fiscal Diana Salazar, que es la que ordenó el cierre de la investigación. Dar razones a la propia fiscal general del Estado de por qué ha mantenido una inacción respecto del impulso de actos investigativos y denuncias tendientes a determinar no la comisión de supuestas infracciones haya informado. Concluye, entre muchas cosas, porque esto me quedo de la noche si quieren hablar. Dice Villavicencio, mi visita fue un acto determinante para reafirmar que el señor presidente de la República tenía conocimiento con debida antelación de los hechos e irregularidades que estarían comprometiendo la imagen del gobierno nacional a través del accionar de Rubén Chávez Fagione, Danilo Carrera Droed y demás ciudadanos nombrados en el presente informe. Entonces, mis queridos amigos, ¿qué carajo es este país? Y le quieren juzgar a un tipo de por abajo que se lo cogen y quieren medio más cuando la corrupción está al más alto nivel. Y después, en este informe se denuncia a Hernán Lukele y Caro, todo lo que hacían con el gobierno, las cosas que hacían, lo que hacía la comandante Tania Varela. Fíjese usted que disponen a generales de la policía, consta en el informe, que informen a la embajada norteamericana de que hay narcogenerales en el país. Y entonces el soquete del embajador de Estados Unidos, Fitzpatrick, que era un imbécil, salió a decir que en el Ecuador hay narcogenerales. Y en base a eso justificaron sacar a cuatro generales. Pero digamos que había... Pero esperen, digamos que había narcogenerales. ¿Cuál era el camino? Si yo como institución creo que en la institución tengo 4 narcogenerales, tenía que coger la información, ir a la Fiscalía General del Estado y decir, señor, tenemos la sospecha, los indicios que tenemos 4 narcogenerales, investiguen. Pues no al embajador norteamericano. ¿Cómo así al embajador norteamericano? Era una maniobra para sacarse de encima 4 generales para que puedan ascender 4 coroneles, entre ellos el esposo de la madrina, la comandante Tania Varela, de la madrina Tania Varela. Varela, comandante general de la policía, que se casó en segundas nupcias, se enamoró de una persona que estaba estudiando en la policía y era instructora, y ya pues pasó medio parecido a lo que pasó pues, en el famoso caso ese de que se enamoraron dentro de la policía y terminó muerta la persona. Esto, comandante, parece que tenía, como decía un expresidente de la República, tenía un corazón grande para amar. El caso León de Troya fue un caso brutal en el país. Creo que no ha habido un caso de corrupción tan grande como este. De involucramiento de todas las esferas en la corrupción, de todo tipo, de cargos públicos y etc. pero también de la mafia de la cocaína. Y entonces viene un tema, o sea, hay todo esto y no pasa nada en el Ecuador. No pasa nada en el Ecuador porque no puede pasar nada, porque están involucrados Raimundo y todo el mundo. Entonces cuando uno ve esto, se asombra y dice, este es el Ecuador, pero se ensañan con alguna persona de por abajo y ya lo escapan de matar, pero al más alto nivel todo fluye, todo pasa. Pero viene la pregunta que les voy a hacer a ustedes dos, no quiero que me digan que es así, porque yo tampoco lo puedo afirmar con certeza del 100%, pero cuando yo analizo y comparto con ustedes mi sospecha, cuando yo analizo la posición de Villavicencio, que se enfrentó a Correa, que lo denunció, que se enfrentó a más de una persona, porque denunciaba cosas, el caso de los hospitales, pero aquí se le fue la mano a Villavicencio, porque tocó los más grandes intereses al más alto nivel, involucrando al presidente de la República, a su cuñado y a su gente en este caso. Nos viene la pregunta, ¿la muerte de Villavicencio a qué se pudo haber debido? ¿Al enfrentamiento con Correa? No creo. Por eso es que cuando cogen preso al que le disparó, fíjate lo que pasó.
Cuando cogen preso al que le disparó, no cogen preso. O sea, primero lo balean, le pegan sus tiros al que le disparó a Villavicencio. En vez de llevarlo a una casa de salud para intentar curarlo, porque cuando se tiene una persona tan importante involucrado en un tema de esta envergadura, hay que intentar salvarle la vida para que cante, para que diga qué pasó. Lo llevan, en vez de llevarlo a una casa de salud, lo llevan a una oficina. ¿Querían que viva o querían que se... Y los 7 implicados en esto, sucede que los 6 los llevan a la penitenciaría y un día amanecen ahorcados. Y nadie dijo nada. ¿Por qué los ahorcaron? ¿Cómo así los ahorcaron? ¿Qué pasó? Ahorcados. Los demás complotados en la Villavicencio. Y uno que faltaba, que estaba en la cárcel del Inca, lo mató. ¿Querían que se sepa el tema? ¿Qué pasó con Rubén Chérez? Lo mató. Entonces, cuando uno ve estas cosas, uno dice, bueno, ¿dónde estamos parados con esto? ¿Dónde estamos parados? Porque esto sí es cosa seria, lo que pasa en el Ecuador.